Bueno, poneos vuestras mejores galas porque hoy estamos de estreno. Y sí, queridos deslenguados, hoy estamos de estreno, iniciamos una nueva sección en el canal. Es verdad que al principio del todo os dije que una de las cosas que me gustaría hacer era poder dar trucos que pudieran servir para que cualquiera que tenga interés en mejorar sus capacidades expresivas pudiera hacerlo. Así que yo creo que ya iba siendo hora. Empiezo una nueva sección que vamos a llamar Píldoras para la redacción. Vamos, que el objetivo es que igual que cuando a ti te duele la cabeza, vas al botiquín y te tomas algo para que se te pase, pues cuando lo que te duele es la redacción, Vamos a ver. Aquí esta que se pone hoy poética, te duele la redacción. Cuando lo que te ocurre es que tienes determinados problemas con la redacción, cuando te atascas, cuando ves que fallas, que hay algo que no funciona pero no sabes por dónde empezar, puedas recurrir a estos vídeos como una especie de remedio para poder solucionar algunos de tus problemas. Vamos, que estos vídeos lo que buscan es que no te pase como a mí antes, que por quererte poner aquí fino, por querer provocar más impacto, al final acabes diciendo cosas tan ridículas como que te duele la redacción. En el vídeo de hoy voy a darte 5 consejos más un extra final que lo que buscan es ayudarte a mejorar la redacción. Sin embargo, no va a ser el único vídeo en el que me voy a dedicar a esto. Son muchos los aspectos pequeños que podemos ir cambiando progresivamente en nuestra manera de redactar para conseguir un producto final mejor. Y es que nadie nace sabiendo redactar, de hecho, no nacemos ni sabiendo escribir siquiera. Nuestro medio más natural para expresarnos es el oral, por eso no es de extrañar que a la hora de poner las ideas en orden por escrito nos resulte difícil, puesto que por escrito requieren una planificación que muchas veces no estamos acostumbrados a realizar. Así que vamos a empezar con el primero de los 5 consejos que os traigo hoy, que es precisamente planificar. El desorden es uno de los mayores problemas que podemos encontrar a la hora de realizar redacciones. De hecho, es muy fácil caer en él cuando nosotros nos dejamos llevar por el ímpetu y empezamos a escribir así según nos vienen las ideas a la cabeza. Nuestra mente y nuestra manera de evocar ideas es muy caótica. Sin embargo, para comunicarnos de una manera eficaz necesitamos tener orden. Necesitamos poner las cosas de manera clara delante de nuestro receptor para que preste atención en cada momento a lo que nosotros queremos y además entienda las cosas en su justa medida y en su contexto exacto. Seguramente a muchos de vosotros las redacciones que os preocupan tienen que ver con momentos de examen, es decir, un momento en el que tú tienes que sentarte a hacer una redacción. Y que si yo te digo ahora que lo que tienes que hacer es planificar esa redacción, pues a ti te van a empezar a entrar sudores fríos pensando en el tiempo que estás perdiendo. Sin embargo, es un error pensar que pierdes el tiempo con ello. Dedicar 30 segundos a ordenar tus ideas y hacer un índice pequeñito no solo no te hace perder tiempo, sino que te lo ahorra. Va a evitar que te vayas por las ramas. Va a evitar que te enrolles en exceso hablando de una cosa cuando sabes que tienes otras ideas de las que hablar. Te va a ayudar a controlar mejor tu tiempo. Y además va a garantizar que lo que escribes tiene un orden. Te va a dar un lugar del que partir y un lugar al que llegar. De tal manera que ese no saber por dónde empezar, esa confusión inicial, ese pánico a la hoja en blanco, vamos a poderlo apaciguar un poquito más. Estos índices iniciales van a ser borradores, no son cosas que tengáis que entregar para su corrección necesariamente. De hecho, no tienen ni siquiera que estar bien redactados, no tienes que crear oraciones completas, simplemente pueden ser palabras clave. Yo siempre para todos mis vídeos utilizo un cuaderno de guiones. En este cuaderno de guiones tengo redactadas las cosas que os quiero decir, los ejemplos que voy a utilizar, etc. Sin embargo, siempre antes de ponerme a redactar cualquier guión, hago un índice de las ideas, de lo que quiero comunicaros. Así, por ejemplo, para el primer vídeo que hice, el de presentación del canal, yo aquí tengo hecho un índice, tengo puesto 1, bienvenida, 2, presentación propia, 2.1, profe, 2.2, bibliófila, 2.3, YouTube. Yo con estas palabras clave, sin nada más que esto, ya tengo suficiente para saber por dónde empezar. Y todo esto que os estoy contando tiene mucho que ver con el consejo número 2. Sigue siempre en todas tus redacciones una estructura tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con independencia del tipo de texto que tengas que realizar, sea una descripción, una argumentación,
una exposición, tienes que procurar que tu texto se componga por 3 partes. 3 partes que además puedes ya tener en cuenta en ese guión inicial que te decía que podías hacer. Quiere decir que siempre vamos a hacer una primera parte que va a funcionar como una presentación en la que nosotros plantearemos cuál es el tema que vamos a abordar. Esta primera parte es un gesto de cortesía hacia vuestro lector, hacia el receptor, porque lo que vais a hacer es ubicar. Vais a decirle, vamos a hablar sobre esto y a partir de aquí es este el enfoque que te vas a encontrar. Simplemente vamos a darle un marco interpretativo, vamos a facilitar que comprenda lo que contaremos después. En segundo lugar, abordaremos la parte que es más extensa, que es la del desarrollo de las ideas. Es importante que también este desarrollo se organice con algún tipo de criterio. Así, por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé, un edificio, podemos decidir ir desde fuera hacia adentro. Primero el entorno, después cómo es la fachada, después cómo es el interior, cómo son las habitaciones. En este punto es muy importante también ese guión inicial que os comentaba, que vosotros intentéis darle un orden lógico a las ideas que vais a desarrollar en esta parte central. Y por último, es muy importante también que desarrollemos una conclusión, que hagamos una pequeña parte final que no tiene que ser excesivamente larga, en la que o bien planteemos una idea que extraemos de todo lo anterior, es decir, una conclusión propiamente dicha, o si no es un texto en el que nosotros podamos sacar conclusiones, en el que podamos hacer inducciones de tipo lógico, lo que haremos será hacer un breve resumen de aquellas cosas de las que hemos hablado, en un formato muy reducido, simplemente una recapitulación breve. Eso es algo que yo suelo hacer en todos mis vídeos. Si os fijáis, yo en los vídeos normalmente hago una pequeña entradilla, en la que intento llamar vuestra atención y además os explico sobre qué vamos a tratar. Después tengo toda la parte de desarrollo de ideas, que es justo en la que estamos ahora mismo. Y una vez que termino con esa parte de desarrollo de ideas, intento hacer una conclusión de lo anterior o un recordatorio de cuáles son los puntos claves de lo que he dicho, para después ya pasar a despedirme. Simplemente eso, estructura tripartita. Te va a dar mucha seguridad a la hora de escribir porque siempre vas a partir de un mismo esqueleto y además vas a ayudar a que todo tu texto esté bien estructurado, que tenga orden. Tercer mini consejo del vídeo de hoy. Evita utilizar oraciones excesivamente largas. Y sí, esto también es algo que nos pasa sobre todo cuando estamos emocionados. Eso o cuando queremos demostrar que sabemos muchísimo o dar la impresión de que lo hacemos. Normalmente tenemos asociado que una oración larga suena como más trabajada, pero en realidad no es así. En realidad, el hecho de que vosotros planteéis oraciones excesivamente largas hace, por una parte, que cometáis errores, que perdáis el hilo y que nos queden oraciones subordinadas, descabezadas, absurdas. Y además corréis el riesgo de que el que está leyendo se pierda. Porque es que es así, los seres humanos necesitamos percibir la información de forma fragmentada. ¿Esto quiere decir que las oraciones no estén conectadas, que no utilicemos enlaces entre ellas? No. Lo único que quiero decir es que utilicéis más puntos. Vamos a verlo con un ejemplo. Os voy a poner un pequeño párrafo aquí. Buena parte de los autores de la generación del 27, que nacieron en torno al año 1900, participó en el homenaje a Góngora de 1927 y además coincidió en la residencia de estudiantes durante su etapa formativa. Bueno, lo primero que pasa es que yo tengo que hacer un esfuerzo para gestionar el aire para poder terminar de leer la oración, para empezar. Si eso ocurre, malo. Esa es la primera pista de que esto no funciona. Si es una redacción que puedes hacer desde tu casa, prueba a leerla en voz alta. Anda, que seguro que no solamente esto, sino otros muchos fallos te saldrán así de oído. Pero en segundo lugar, al final lo que ocurre es que yo empiezo a leer, termino de leer y a mí la información se me agolpa. Por lo tanto, es muy importante que a la hora de redactar uséis más puntos. Si tuviéramos que corregir este fragmento, ¿qué criterio utilizaríamos? Bueno, pues el del número de informaciones que se dan. ¿Cuántas cosas distintas se me dicen sobre la generación del 27 en este caso? 3. La primera, que los autores nacen en torno al año 1900. La segunda, que gran parte de ellos participan en el homenaje a Góngora del año 1927. Y la tercera, que muchos de ellos comparten en la residencia de estudiantes en su etapa formativa. Conclusión, un punto
para cada una de estas informaciones. Nos quedaría algo así como lo que veis aquí. Los autores de la generación del 27 nacieron en torno a 1900, buena parte de ellos participó en el homenaje a Góngora en 1927, además coincidieron en la residencia de estudiantes durante su etapa formativa. Nosotros aquí tenemos 3 oraciones que están bien conectadas entre sí, que tienen cohesión, pero que nos permiten hacer pausas para procesar la información. Por lo tanto, escribe oraciones más cortas. Hemos pasado ya el ecuador de los consejos, nos quedan 2 más que además están relacionados entre sí, porque estos 2 consejos están pensados para conseguir evitar una misma cosa, y es que nuestro texto suene ridículamente rimbombante. Es decir, nosotros muchas veces cuando redactamos, yo me incluyo porque yo estos fallos los he cometido también, no os vayáis a pensar, aquí habla la voz de la experiencia. Muchas veces cuando nosotros queremos hablar de un tema y causar una especial buena imagen, o lo que queremos hacer es demostrar especialmente que dominamos el tema, tendemos a complicar innecesariamente la manera en la que escribimos. Y eso al final lo que hace es demostrar nuestras debilidades. Cuando tú dominas muy bien un tema no necesitas adornarlo en exceso. Lo que necesitas es utilizar las palabras adecuadas en cada momento. Cuando nosotros redactamos, lo que tenemos que hacer es utilizar palabras del estándar, es decir, palabras neutras, palabras que no están marcadas por el uso coloquial, palabras fácilmente accesibles. No estamos haciendo un discurso ante la Real Academia para agradecer nuestro nombramiento. No tenemos que tirar de palabras excesivamente cultas. Es decir, consejo número 4. No utilices palabras que no sabes lo que significan. Y no serías capaz de explicar a cualquiera lo que significa, o mejor dicho, si no estás 100% seguro de lo que significa esa palabra, no la uses. Muchas veces leemos textos y decimos, uy, esta palabra que no la conocía yo, fíjate qué bien suena. Y sacamos una conclusión de lo que significa, sin usar el diccionario, craso error. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que las utilizamos mal, que utilizamos palabras que no sabemos lo que significan y decimos tonterías y barbaridades. O en otros casos lo que hacemos es que leemos las palabras, nos quedamos con el soniquete, nos suenan, pero no nos suenan bien, y entonces utilizamos palabras que no son las que querríamos utilizar. Por ejemplo, infringió un duro castigo a su hijo. ¿Cómo infringir? Pero vamos a ver, que infringir es incumplir una ley. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que has hecho una lectura así por encima, a lo loco. Y en lugar de infringir, lo que ponía en el texto probablemente no fuera eso, sino infligir, que se parece, pero no es lo mismo. De hecho, infligir es causar daño, con lo cual infligir un duro castigo quiere decir que lo que has hecho ha sido imponer un castigo muy duro. Y digo yo, si tú esta palabra no la habías usado hasta este momento, ¿qué necesidad hay de meterla en esta redacción ahora? Para demostrar que sabes mucho, pero no te das cuenta, alma de cántaro, que estás haciendo lo contrario. Mejor utiliza palabras más normales, palabras más neutras. Puso un duro castigo a su hijo. ¿Qué tiene de malo esa oración? Nada. ¿Que no te haces el culto? No, pero es que tampoco te lo haces de la otra manera. Y con esto nos vamos a otra cosa que también está muy relacionada con esto de querer quedar muy bien. 5º consejito. No utilices más adjetivos de los necesarios. Y es que con frecuencia llenamos nuestro texto de adjetivos por aquello de hacer que suene mejor, por alargar las frases, por hacer ver que dominamos perfectamente el tema, y al final es que no lo dominamos. De hecho, no dominamos ni la redacción, y se nota. Al final lo que nos acaba quedando es un discurso infantil, un discurso que pierde fuerza, porque además el tipo de adjetivos que solemos incluir ahí en medio suelen ser incluso valorativos. Y si estamos redactando un texto de un examen que va a ser fundamentalmente expositivo, lo que tenemos que ser es objetivos. ¿De qué nos sirve incluir ahí adjetivos valorativos? El archiconocido cuadro del Greco. Pero archiconocido, ¿por qué? Lo primero, ¿cuántas veces en tu vida utilizas la palabra archiconocido? Dímelo. Tú hablas con tus amigos y le dices, el archiconocido primo de mi madre. Aunque sea, ¿qué te digo yo? George Clooney, el primo de tu madre. No utilizarías la palabra archiconocido. Pero es que aparte de eso, ¿qué aportas? ¿Qué tipo de información das diciendo que el cuadro es archiconocido? Ninguna.
Lo que tienes que hacer es centrarte en lo importante, que es la descripción de ese cuadro. Ya está, eso es lo que se te va a pedir en esa prueba, ¿no? Pues céntrate en eso y los adjetivos ponlos con respecto a ese cuadro. Utiliza solo los adjetivos necesarios. En fin, hasta aquí estos 5 primeros consejos. Tengo otros muchos más en la recámara, así que en próximos vídeos los traeré. Aunque en realidad no me gustaría cerrar este vídeo sin dar un par de consejitos extra. Un par de claves que van a conseguir que mejores muchísimo tu redacción. Y la primera de ellas es que leas. Cuanto más leas, más rico va a ser tu vocabulario. Más estructuras vas a tener en tu cabeza, mucho más familiarizado estarás con distintos tipos de texto, con los recursos que utilizan otros y que tú podrás ir adaptando progresivamente a tu manera de expresarte. Leer nos da muchísima información y muchísimos recursos. Y el segundo consejo es que si queréis mejorar la redacción, redactéis. Que sí, que sé que esto es una perogrullada, pero me refiero a que redactéis en casa por voluntad propia. No bajo coacciones, sin necesidad de que nadie os amenace con quitaros unos puntos, sin que nadie os ponga una pistola en la cabeza. Que cojáis un cuaderno o que abráis un documento de Word en vuestro ordenador. Que redactéis textos, yo qué sé, pues una reseña de la serie que has visto o una descripción de lo que estás viendo por la ventana o que redactéis cómo os sentís, pero que intentéis hacerlo siguiendo estas pautas, siguiendo un orden lógico, planificando el texto y que los dejéis reposar unos días y que los leáis después y que intentéis leerlos como si no fueran vuestros. Vamos, así, entre tú y yo. Que si en lugar de leerlos pensando que son tuyos, porque tú ya sabes lo que piensas y no te hace falta leerte, los lees pensando que son de tu peor enemigo, buscándole todos los fallos, pues mucho mejor. Aprenderás muchísimo más. En fin, que hasta aquí llega esta conclusión, la tercera de las partes de mi discurso, y entro en el final de todos, en la despedida. Si este vídeo te ha sido útil, si te interesan este tipo de contenidos, por favor, manita arriba y déjamelo en comentarios para que yo lo sepa y pueda ir avanzando en guiones de este tipo. Y espera un momento. Ah, pues sí, mira, sí, vas tarde, ¿eh? Vas tarde porque no te has suscrito todavía y ya se te está empezando a pasar el tiempo, así que no sé qué haces, alma de cántaro, dale al botoncito, suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas nada de lo que va a venir todavía en este canal, que nos queda cuerda para rato. Mira, así que hasta aquí, yo te dejo haciendo estas gestiones que tienes pendientes, ya sabes, la manita arriba, el comentario, el suscribirte y te mando mis saludos deslenguados como siempre y me despido hasta la semana que viene.